Ya estamos en vivo por Instagram porque como bien lo indica la cortina, suena científico del palo haciendo para qué sirve pensar. Es momento de Ciencia Vecina, la columna llevada adelante por la comunidad científica parabachaja que como cada lunes nos trae un nuevo columnista. En este caso, quien nos va a acompañar es Melissa Sánchez, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Muchas gracias por abrirnos el espacio. Por favor, muchas gracias a vos por acercarte. Bueno, Meli es licenciada en Trabajo Social y doctora en Estudios de Género, becaria postdoctoral en el IDEJUS, CONICET y docente de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Está correcta la presentación? Exactamente. Y esto lo agrego yo, es una gran comentadora de las columnas previas. Ah, muy bien. Una Sí, sí. participante asidua, así que Sí, sí, espero porque nos escucho. que se devuelva todo eso que has dado en esa Bien. interacción. Toda esa interacción se devuelve en Bueno, esta gracias. columna. Bien ahí. Me interesa mucho el tema que traes hoy, Mel. Nos interesa. Lo charlamos como equipo fuera del aire y la verdad que nos interesa mucho. De hecho, Quimé se dio cuenta que vos venías, cuando le dije el tema de la columna, dijo, ya sé Quimé. Violencia de género en contextos religiosos. Me parece un tema por demás interesante, porque depende la forma, uno puede ya ir llegando a asociarlo o traerlo asociado de antemano, pero está bueno profundizarlo y poder aportar más detalles, si es que uno los tiene o que uno los puede ir sumando o incorporando. Te consulto cómo llegás a ese tema de investigación desde tu rol de trabajadora social. Bueno, llego por muchos lados. Llego por muchos lados. En primer lugar, como trabajadora social, trabajé en el área de atención a situaciones de violencia de género y violencia familiar. Trabajé acá en Altagracia, Ujú. acompañando a mujeres en situación de violencia y en ese contexto me encontraba con mujeres creyentes, mujeres de fe, podemos decir católicas, evangélicas, también de otras ramas como testigos de Jehová, mormones, que se encontraban pidiendo asistencia, asesoramiento y que la particularidad de sus creencias hacía que requirieran una escucha particular, que traían interrogantes y planteos singulares, digamos, diferentes a las otras, ¿no? Ujú. Eh, y esto me empezó a movilizar porque, bueno, yo vengo de una familia evangélica, de formación evangélica, por lo tanto conozco las trayectorias, conozco los lenguajes, cómo se pone en juego cierta lenguaje simbólico en esto. Y bueno, eso me hizo pensar que había cosas que no estaban dialogando del todo entre sí, Ujú. ¿no? Antes de adentrarnos más en ese tema. Sí. Que si bien todo lo que tenía que ver con las discusiones de los feminismos, de la lucha por una vida sin violencia, de la violencia del género, de Ni Una Menos y todo esto, nos trae un montón de discusiones importantes para la vida de las mujeres, pero que a las mujeres creyentes o de fe necesitaba darle una vuelta de rosca más, ¿no? Para poder apropiárselo principalmente, ¿no? Entonces, en esta búsqueda yo empecé mis estudios de doctorado y empecé a buscar hacer este diálogo, ¿no? Entre el mundo religioso y el mundo de los feminismos. Y del mundo religioso digo, yo venía con mi bagaje personal, pero me encontré también con un mundo de ciencias sociales que estudian las religiosidades, ¿no? Entonces no es lo religioso per se, sino qué pasa en los estudios sociales o en los estudios de lo religioso. Y ahí aparece también un mundo muy amplio para mirar y poner en cuestión, bueno, ¿qué es lo religión? ¿Qué es la religión? ¿Qué es lo religioso? ¿Cómo se juega lo religioso en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué es importante mirar eso en nuestra sociedad? ¿No? Porque, bueno, los venía escuchando antes de la columna que hablaban del Papa Francisco, de su salud. Y bueno, es una figura importante porque es de una de las religiones
mayoritarias de nuestro planeta, Sí. En nuestro país sigue siendo el catolicismo la religión principal, mayoritaria en términos numéricos. Sí. Sin embargo, la diversidad existe, no es la única, va en aumento muchas otras creencias. Los evangélicos, que bien son cristianos también, han crecido en los últimos años también. Esto ha despertado mucho interés científico por este fenómeno también. Pero también han aumentado mucho las personas que se autoidentifican sin religión, por ejemplo. Entonces, las personas que se consideran ateas, que se consideran agnósticas, o que simplemente no se autoperciben religiosas, en las encuestas aparecen con un gran crecimiento. Sin embargo, eso no significa que no crean en nada, ¿no? Bien. Entonces ahí aparecen otras discusiones. Bueno, ¿qué creen las personas más allá de la identidad religiosa con la que se presentan o se autoperciben? Y ahí es un mundo mucho más complejo, mucho más rico, en la que podemos encontrar muchas cuestiones de la religiosidad popular, el gauchito Gil, los santos populares, Sí, las divinidades ancestrales. las divinidades ancestrales, las herencias que traemos de nuestros orígenes, ¿no? También nos encontramos con rituales autoconstruidos, digamos, ¿no? De la vida cotidiana, que se toma un poco del hinduismo, un poco de la New Age, la meditación, el yoga, que para algunos puede ser una actividad muy vinculada a la salud, pero siempre tiene algo de la espiritualidad que se pone en juego. Bueno, se van mezclando todas estas experiencias y estas búsquedas. Y acá un poco uno de los ejes que yo quería traer para conversar tiene que ver con esta búsqueda del bienestar, Bien. ¿no? Cuando las mujeres se acercan a pedir ayuda a un espacio o lo hablan con una amiga o lo hablan con una pastora de la iglesia o con la psicóloga o la trabajadora social del centro de salud, están en una búsqueda de bienestar, de cambiar algo que no está bueno, ¿no? Para ellas, que perciben una incomodidad, un malestar, la violencia, algo que les hace ruido aunque no lo puedan nombrar de esa manera. Y en esa búsqueda de bienestar, ese bienestar no es solamente físico, ¿no? No es solamente, sino que está muy atravesado por lo emocional, por la construcción de lo que se cree que es estar bien, ¿no? Y lo que tienen las creencias y la religión es esta que construye nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, cómo quiero estar bien está atravesado por las creencias que trae cada una sobre qué es estar bien, sobre qué es una familia amorosa, sobre qué es el buen trato, sobre qué es el amor, sobre qué es la justicia, sobre cómo es la relación de pareja, ¿no? Todas estas cosmovisiones, ¿no? Se van construyendo en estas búsquedas y no son iguales para todos. Entonces empezar a desandar esas ideas nos hace encontrarnos con estas creencias que son muy personales de cada uno. Bien, y para esto pondría en tensión, perdón, quizá ahí me perdí un poco, pondría en tensión las creencias particulares de cada una de las personas con las que has podido hablar con la bajada discursiva, por decirlo de alguna forma, que tienen las religiones. Bueno, ahí empezamos a mirar el diálogo con los espacios más institucionales, ¿no? Ahí hay una de las cosas que a mí me interesaba mirar cuando empecé a estudiar este diálogo entre lo religioso y los feminismos es la supuesta tensión que hay entre ser cristiana o ser creyente y ser feminista, ¿no? Bueno, las feministas no son cristianas, o si sos cristiana no puedes ser feminista, ¿no? Como si fueran cosas incompatibles. Y la realidad es que no lo es, porque en estas búsquedas las mujeres transitan muchos espacios y entran en tensión con un espacio y con el otro, ¿no? Porque la verdad es que las identidades
nos ponen en tensión con las normas, ¿no? La identidad, en la medida que uno la vive, en la medida en que uno habita los espacios y los transcurre en sociedad, en comunidad con otros, bueno, eso pone en tensión con las normas. Todos los espacios tienen normas, ¿no? Empecemos por ahí. La iglesia tiene normas, pero también las organizaciones sociales tienen normas de convivencia, mandatos de lo que debe ser, cómo debe ser un buen militante, una buena militante, qué está bien o qué está mal dentro de un espacio de participación democrático. Marcos normativos. Son marcos normativos que están más o menos implícitos, más o menos explícitos, y que también hacen a este deber ser, ¿no? Pero que en la medida en que uno habita los espacios, también los discute, ¿no? Los tensiona. Los tensiona. En la iglesia y en las mujeres creyentes pasa exactamente lo mismo. En la medida que habitan estas normas, que habitan estos espacios, que habitan estas relaciones, porque lo principal de las normas es que se traducen las relaciones interpersonales. No existen las normas en el aire, sino existen en la medida en que me relaciono con un varón que es hermano en la fe, o una hermana que es mujer hermana en la fe, y que ocupa una posición similar o diferente. Empiezan a construirse jerarquías, ¿no? Jerarquías que se construyen desde las experiencias, desde la trayectoria de tiempo en la iglesia, por el linaje, por el apellido, por cuestiones económicas también. Bueno, cada espacio tiene su particularidad en relación con eso, pero las normas empiezan a ponerse en juego en la medida en que nos relacionamos. Entonces, las mujeres creyentes habitan estos espacios, habitan la iglesia, habitan el culto, habitan las reuniones de familias, las actividades para niños, para adolescentes, a los que llevan sus hijos. Y ahí es donde se ponen en tensión y se juegan estas normas, se juegan las discusiones y empiezan a sentirse incómodas con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una entrevistada cuando estaba haciendo mi trabajo de tesis que me decía, era madre de 3 niños en edad escolar, chiquitos, y en el culto no se quedaban quietos, ¿no? Querían jugar, correteaban, se peleaban entre ellos y la gente se daba vuelta y la miraba con cara de hacer... una escena normal, ¿no? Ahí lo lleva a un caso particular, pero en la vida en general... de un espacio de adultos, en la que hay niños también, pero que es un espacio pensado para adultos. Y ella se cuestionaba y decía, yo como mujer madre quiero poder estar en el culto y escuchar y concentrarme en eso, y estoy cuestionada por el actuar de mis hijos, tampoco me ayudan, y no. Entonces ahí las normas de cómo debe ser madre se empiezan a poner en cuestión, ¿no? Y qué está bien y qué está mal en un espacio. Y se empieza a poner en cuestión porque lo habito, porque me pasó, y empieza a haber una incomodidad. Entonces vos me preguntas, ¿hay alguna tensión con las normas? Y sí, con algunas sí, tal vez con otras no, ¿no? Se empieza a poner en cuestión tal vez quién puede opinar sobre mí, sobre la crianza, quién puede opinar sobre mi familia, a quién habilito y a quién no. Y en el mundo, te voy a hablar del mundo evangélico en particular, que es el que yo más he estudiado, pero hay muchas cosas que se pueden ampliar a otras. Es que los espacios de culto, las comunidades de fe, son espacios también de cuidado, de sociabilidad, de construcción de vínculos amorosos, de compañerismo, ¿no? De sociabilidad, y son espacios de mucha intimidad, ¿no? Donde uno se abre a la vida más íntima de cada uno. ¿Qué es la intimidad? Uno abre... por ejemplo, la habitación de tu casa, tu habitación no se la mostrás a cualquiera que llegue a tu casa, se la mostrás a quien vos consideras que puede habitar ese espacio con cuidado, ¿no? O que merece llegar a ese espacio. O el baño. Antes de dejar pasar a alguien en el baño, te fijas que haya papel, que esté limpio, no sé. Porque son espacios que uno preserva, que cuida y que no están abiertos para cualquiera, ¿no?
Bueno, en la intimidad de la vida espiritual pasa un poco lo mismo. La gente no se abre con cualquiera a hablar de determinadas cosas. La iglesia es un espacio que invita a abrirse, a abrir las penurias, los dolores, las cosas más sensibles de la vida de uno. Y no se pretende o se propone que ese sea un espacio cuidado, ¿no? Pero al abrir esa intimidad también es un riesgo. Sí, ¿no? te expone, te deja vulnerable. Exactamente, expone la vulnerabilidad de uno y se hace de manera confiada porque el espacio habilita y propone eso. Te propone eso. Te O sea, propone eso. busca persuadirte desde ese lugar. Sí, persuadirte no, en el sentido de que una va en esa búsqueda, en esta búsqueda del bienestar, una abre eso también. Y ese cuidado, ¿no? que recibe al mismo tiempo puede convertirse en control y en situaciones de dominación y de manipulación, ¿no? Y esto, vuelvo a decirlo, puede pasar en cualquier espacio en el que uno abre la intimidad. No es exclusivo de las iglesias, ¿no? Uno puede ser manipulada por una profesional de la psicología o ¿no? Que sería una mala praxis, por supuesto, ¿no? Pero digo, en cualquier espacio en el que una se abre a mostrar a ponerse y se dispone a ponerse vulnerable, existe esta posibilidad, sí. ¿no? Y en estos espacios institucionales donde se juega mucho el control también, es más posible. Más posible. Entonces, hay ahí una cuestión de dualidad, digamos. No hay posibilidad de cuidado sin un poco de control, sí. ¿no? Es como ambiguo y es muy delicado no sé si se puede dividir tan claramente. Claro. Es muy poroso, digamos. Bien, eso es lo que decanta ese tipo de situaciones de tensión permanente, es lo que decantaría en estas violencias. En situaciones de violencia, a partir de tener este conocimiento de la vulnerabilidad del otro y de la otra en este caso, y de tener herramientas discursivas y de poder que te da también el lenguaje religioso, ¿no? Para poder tomar decisiones en la vida del otro o incidir en las decisiones de la vida del otro. Y acá hay algo muy importante que tiene que ver con la perspectiva de género y con las teologías feministas que también existen, que tiene que ver con que históricamente... Ahí también me acomodo el micrófono. Sí, tranqui. Que tiene que ver con que históricamente quienes han interpretado los textos sagrados han sido los varones, ¿no? Por diversos motivos. Pero principalmente porque fueron los que primero tuvieron acceso a eso. Sí, me abre una brecha que nunca me había puesto a analizar, que es por qué estaría bueno cederle más a las mujeres para que interpreten los textos sagrados. Es que claro, siempre las hubo, sin embargo fueron relegadas y marginadas de la legitimidad de su palabra, ¿no? Sí, obligadas a reproducir un discurso, ¿no? Porque de hecho yo creo que la gran mayoría de las catequistas son mujeres. Claro, pero que han aprendido muchas veces las interpretaciones ya hechas anteriormente por varones. Y eso pasa igual que en el catecismo en otros ámbitos. En otros ámbitos, ya sea religiosos como si en otras nos remontamos disciplinas. a los orígenes, por ejemplo, tenemos un evangelio de María Magdalena que no ha sido incorporado a los evangelios legítimos. ¿No? Entonces, empezando desde ahí, por ejemplo, tenemos la discusión de qué es legítimo o no para ser considerado sagrado, ¿no? Y ahí ya tenemos un Y de ahí ya tenés un sesgo de género y que vamos a decir que también tenía que ver con la cultura de esa época, de quienes tenían la palabra habilitada en un imperio romano donde las mujeres eran objeto, ¿no? En todo ese contexto. Bueno, volviendo acá, digo, desde ahí venimos con esta herencia de que quienes interpretan los sagrados son varones, las mujeres y disidencias segregadas de eso, porque también hay teologías queer en las que hacen una relectura de los textos bíblicos desde una perspectiva queer. Y digo, es súper importante traer esto para abrazar a quienes son creyentes y eligen seguir siendo creyentes
en estas disidencias y en estas posiciones de tensión, ¿no? Uh-huh. Pero esto que decíamos al principio, quiero volver a traerlo. Quienes interpretan han sido varones, hemos aprendido eso, y desandar eso lleva un tiempo, lleva reflexión propia, implica interpretación propia, y hay que animarse a eso. Y hay que animarse a eso porque cuando haces eso también entras en esta posibilidad de ser excluido. Y ahí aparece otra de las formas de violencia. Quienes se animan a ser disidentes, a poner algo en cuestión, empiezan a ser señaladas, segregadas, la cuestionadora, la problemática, la rara, ¿no? Esta persona está medio apartada, ¿no?, de la fe, entonces no está bueno juntarse con esta persona. Se vive mucho en los ámbitos de jóvenes y adolescentes, de que empiezan a segregarse a ciertos actores del mundo social para que no contaminen a los otros. Entonces se ejerce una violencia psicológica, simbólica y social, ¿no? En la segregación de quienes traen reflexiones, preguntas, inquietudes, que a veces no son ni tan conscientes de lo que implican ni de lo que pueden desatar, ¿no? Pero son inquietudes propias de habitar estos espacios, de jóvenes especialmente. Entonces, bueno, hay estas múltiples formas de violencia que se empiezan a poner en juego. Y no es fácil para quienes eligen pedir ayuda por las situaciones de violencia, recibir estas ayudas, hacer estos procesos que muchas veces implican denuncias dentro del espacio familiar, y sentirse acompañadas por el espacio institucional, la iglesia, las otras personas de fe que las rodean. Muchas veces son señaladas por hacer esto. Y la discusión que traigo y que con otras evangélicas feministas queremos poner siempre sobre la mesa es que no hace falta dejar la fe de lado o su identidad de creyente de lado para buscar ayuda, para recibir asistencia y para organizarse y encontrarse con otras mujeres feministas, ¿no? Como que no hace falta perder eso otro. Claro, sí, uh-huh. Que por ahí es lo más complejo. Es lo más complejo, sí. Bien, antes te voy a dar una consulta. Antes de eso saludo a Cami Liberal, que está del otro lado del Instagram. La otra fan. Así que te saludo ahí para ya cumplir con esta parte de la interacción que mencionábamos que debía devolverse. ¿Notaste, teniendo en cuenta, bueno, vos tenés tus propias raíces, pero has explorado diferentes campos uh-huh. de la religión y de las creencias? Bueno, hicimos ahí un repaso. Uh-huh. ¿Notaste algún patrón común en el ejercicio de estas prácticas violentas? Yo o estas prácticas de discrepancia, no hice un trabajo de comparación. Así que por ahí no puedo ponerme en decir mujeres evangélicas esto, mujeres católicas, mujeres musulmanas. No hice un trabajo comparativo, así que no voy a responder en ese tono. Sí puedo decir que hay generalidades que tienen que ver con cómo se construye y cómo se usa el poder en estas relaciones patriarcales, sí, jerárquicas, porque hay jerarquías, uh-huh. Y que están atravesadas por estos discursos legitimados por la fe, ¿no? Ya sea la fe que sea. Y en esto nos encontramos, en esto que yo decía, bueno, cómo se construye la intimidad, ¿no? En esto a quién uno se abre. Bueno, nos encontramos también con otras comunidades que no son cristianas, pero más vinculadas al hinduismo o a otras experiencias tal vez que se le dicen de la nueva era, a donde acuden a comunidades, las mujeres acuden a espacios de ritual y cosas a recibir esta sanación, esta restauración de la vida, y que quienes ocupan el lugar de maestros o de guías, que podrían ser similares a los pastores en esta otra, que ocupan un lugar de poder, también hacen abuso de ese lugar, ¿no?
Y también hay denuncias de abuso sexual y de violación en ese tipo de contextos, ¿no? Entonces, es muy conocido y muy fácil hablar de los curas pedófilos, ¿no? Y de los curas abusadores, pero los hay en todos los ámbitos en los que hay personas que hacen abuso de su autoridad en este lugar patriarcal, ¿no? Ujú. Sobre otras personas. Entonces, no es una cosa exclusiva de una fe, sino que tiene que ver con la posición de autoridad que se hace abuso. Claro, es un abuso de poder. O sea, Abuso de poder. que se traduce, en este caso, en violencia sexual. De diferentes maneras y que se utiliza, y creo que lo particular que hay que tener en cuenta es que se utiliza el lenguaje simbólico religioso para manipular y convencer a la otra persona de acceder a eso, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay algo que hay que aprender a identificar, a desandar y también trabajar en las mujeres para poder reconocer y anticiparse y estar alerta, las famosas red flags, ¿no? Poder construir red flags para estas cosas también. Y es muy difícil poder hablar de que estas cosas pasan también en las iglesias y también en contextos religiosos. Digo contextos religiosos porque no es solamente de las iglesias, sino de las familias evangélicas también, Sí, o las todo familias lo que creyentes. está Claro, alrededor. no es solamente el espacio institucional. Es muy difícil poder que estas familias, estas comunidades puedan aceptar de que esto también pasa ahí adentro, Ujú. ¿no? En un lugar donde se pretende que todo sea amoroso, de perdón y de sanación y etcétera. Pero yo siempre digo, así como antes del 2015, cuando fue el Ni Una Menos, hablar de violencia de género, hablar de que a la vecina le pegaban y todo esto era como un chiste que se contaba despacito, Sí, sí, un chisme, no se me hablaba. meto porque pasa. No me meto. Después del Ni Una Menos se pudo empezar a hablar sobre la mesa, a decir, che, esto no está bien, che, a fulana le está pasando esto, hagamos algo, ¿no? Empezó a hablarse de otra manera, con otra libertad de acompañarnos y de problematizar la situación. Ujú. Del mismo modo, a los espacios religiosos, aceptar que ahí adentro pasa algo, pasan estas cosas, les cuesta, ¿no? Están en ese proceso de empezar a reconocerlo y de poder empezar a tomar cartas en el asunto. Pero empezar a nombrar que estas cosas son violencia es un salto significativo en este proceso para poder empezar a pedir asistencia y atención y tratamiento de otra manera, ¿no? Que no Sí. es solamente un espacio de consejería, sino que a veces implica denuncias, que a veces implica penalidades y que a veces esto implica procesos de restauración de la vida de las personas con mucha complejidad y de mucho tiempo y mucho tratamiento, ¿no? Ujú. Sí. Y a veces pasa justamente cuando se da también, se reproduce eso, porque mucha gente acude en búsqueda de eso también. Claro, sí, De ese sí, restauramiento. sí, claro. Muchas personas que van en busca de esa restauración terminan envueltas en procesos de revictimización Ujú. en medio de eso mismo, tal cual. Y sí, bueno, que insisto con esto de la construcción de la intimidad que está tan vinculado a la espiritualidad, ¿no? En esta búsqueda del bienestar y del querer vivir en paz, se acude a estos espacios que son legítimos, Ujú. pero que existe este riesgo siempre, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y qué se analiza o ha analizado, se ha contemplado en el estudio no sé, una forma de establecer esa? Porque es muy difícil. Es muy difícil. La cuestión esta de la intimidad, de la apertura, porque Sí. es un tema muy delicado individualmente. Ujú. O sea, hay que animarse a hablar. Algunos quizás son un poco más extrovertidos, tienen menos filtros que otros, pero es complejo al momento de encontrar, de decir, bueno, vamos a establecer una línea imaginaria, vamos a decirle, para, bueno, hasta acá, cómo llevar eso a la práctica. Sí, bueno, mi trabajo de tesis doctoral tuvo que ver con poder reconocer algunas de estas normas
religiosas de género para las mujeres, poder nombrar la violencia religiosa de género Sí. y poder reconocer también las capacidades de las mujeres de tomar decisiones por sí mismas en relación a todo esto, ¿no? Ujú. Ese fue como un primer paso en esta búsqueda. Pero a partir de esto yo me empecé a preguntar, ¿qué pasa? Esto que decís vos. ¿Qué pasa cuando estas mujeres empiezan a pedir ayuda? ¿A dónde van? ¿A quiénes recurren? ¿Con qué se encuentran? Sí. Que era un poco el lugar en el que yo estaba cuando empecé a preguntarme todo esto en el lugar de trabajadora social, ¿no? Ujú. Entonces, en mi trabajo postdoctoral estoy en proceso haciendo un diagnóstico de cómo se identifica lo religioso por parte de los equipos interdisciplinarios que asisten a mujeres en situación de violencia de género. Estuve haciendo un trabajo diagnóstico en el corredor de Parabachasca con 3 centros de salud Sí. y con los equipos técnicos de los centros de salud, tratando de identificar eso, de qué manera aparece, qué recursos tienen las profesionales para encontrar, para identificar estas singularidades y de qué manera las abordan y de cuáles son los facilitadores y los obstáculos en el trabajo de estas situaciones, ¿no? Sí. Para abordar estas situaciones y acompañar a estas mujeres. Y estoy en un trabajo de, bueno, procesar toda esta información que tengo, así que es todo como muy Sí, estamos borrador como- todavía. Claro, estamos justo en el Proceso, en la nudo cocina, sí. Pero una de las cosas que aparece mucho es la búsqueda de profesionales creyentes, afines con la fe, Sí. ¿no? Ya sea católicas, evangélicas o Sí, la fe alineadas que- a las creencias que traigan, lo cual eso es también siempre algo para leer de manera compleja, no es ni negativo ni positivo en sí mismo, sino que tiene sus pros y sus contras que dialogan. También me encontré con una apertura por parte de los equipos también a identificar y a poner este tema en valor como algo que a partir de empezar a hablar de esto se dieron cuenta que aparece un montón, que es mucho más cotidiano de lo que parece. Suele suceder, se tapa una olla Y bueno, y como una demanda de poder comprender un poco más. Entonces también estuve acompañando en brindar alguna capacitación en torno a esto. Y otra cosa es también tener en cuenta lo religioso como parte de tantas interseccionalidades que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Como una más de todas las cosas que nos atraviesan Sí. y en la vida. Entonces, bueno, no mirarlo a esto solo, sino atravesado por la situación de clase, de la situación migratoria, cuando son personas migrantes, de su condición de mujer generacional, ¿no? Entonces, mirarlo en diálogo con todas estas cosas también nos permite pensar estrategias de acompañamiento puntuales para cada una y no buscar recetas, ¿no? Bien. Que es un poco el desafío siempre. Y que especialmente cuando hablamos de estas cosmovisiones y estos sistemas de creencias tan singulares y que a veces son muy distintos entre sí, las respuestas van a ser muy diferentes. Por ejemplo, hay mujeres que por sus creencias no toman ningún tipo de anticonceptivos, Sí. ¿no? Y ante situaciones de maltrato y de abuso por parte dentro del mismo entorno familiar, por parte de su marido, por ejemplo, y una no le puede plantear el uso de determinados anticonceptivos porque no los va a aceptar y no los va a poder incorporar. Pero sí se puede hablar, por ejemplo, del método sintotérmico, que tiene que ver con el reconocimiento del cuerpo, de la temperatura, del flujo y conocer el ciclo menstrual y brindarles información para que pueda tener ciertos recaudos, por ejemplo, a la hora de poder elegir, por ejemplo, cuántos hijos en uno de los aspectos de la vida, ¿no? Sí. Entonces, ir ampliando progresivamente los márgenes de acción va a ir
siempre mirando cada situación particular, porque el método sintotérmico uno no se lo va a proponer a alguien que tiene una vida sexual diferente, abierta con distintas parejas sexoafectivas, etcétera, porque no es seguro para enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, como un mismo recurso no va a ser válido para todos. Y creo que el estudiar estos temas nos tiene que permitir, en un mundo que hoy parece demasiado ideal, pensar políticas públicas que den respuesta a las necesidades reales de las personas, necesidades diagnosticadas y miradas desde las ciencias sociales, ¿no? No desde supuestos, no desde mitos, no desde lo que yo creo que debe pasar, sino poder hacer políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad y a su complejidad, ¿no? Porque también tiene que ver con, mirá qué bichos raros que tenemos en nuestra ciudad, sino de poder reconocer de que vivimos en una sociedad compleja, diversa, y que esto nos tiene que permitir comprender que las necesidades se resuelven de diferentes maneras y poder ofrecer a la sociedad políticas públicas que respondan de manera más compleja a estas necesidades. En un plano ideal, porque hoy no tenemos ni políticas públicas. Claro, sí, totalmente. Pero, toda investigación se realiza en un terreno, en un escenario imaginario. Sí, ¿no? O en una búsqueda de esto, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que nos moviliza también? No es solamente mi inquietud personal, sino que esto tiene una repercusión en el entorno social en el que habitamos, que esto no es de un termo lo que uno estudia, sino que es parte de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Bien, bueno, excelente, Meli. Siempre tratamos de llegar al cierre justamente explicando eso, cuál es el aporte que tiene esta investigación. Así que bueno, más que claro lo has dejado en esta última intervención. Te agradecemos la visita aquí a Radio Tortuga. Espero que haya sido claro y que no los haya mareado. No, la verdad que ha tenido un hilo conductor que se ha ido llevando más que bien. Muchísimas gracias por tu visita y te esperamos cuando se dé la vuelta. Dale. Cuando dé la vuelta ahí te esperamos de vuelta para ver qué avances. Esto va a estar bueno para eso, para ver qué se avanzó o qué camino se hizo, capaz se reculó y se fue por otro lado. También pasa. Así que uno dice una cosa y termina yendo por otro lado. Está bueno para ir siguiendo eso, así que te esperamos cuando corresponda que volver a tenerte aquí. Te agradecemos la visita ahora. Muchísimas gracias. Nos vemos, chicos.